y no científicas. ¿Cuáles son las disciplinas científicas? Sabemos que las podemos clasificar, que es una clasificación aceptable, digamos. Ciencias formales y ciencias fácticas. Y decimos que las ciencias fácticas son las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias formales son la lógica y la matemática. Y decimos que hay disciplinas no científicas, entre las cuales ubicaríamos, por ejemplo, la filosofía de las humanidades. La filosofía puede estar dentro de las humanidades, las artes, las tecnologías y las disciplinas corporales. Pero sabemos que a esta clasificación, una clasificación que es antigua, que ha sido, digamos, originada en la clasificación que Augusto Comte había hecho en 1830, la clasificación positivista típica, a la cual hoy responden las organizaciones académicas, científicas, los organismos de financiamiento de la investigación, por ejemplo, siguen utilizando este tipo de clasificación. Los sistemas de formación, en muchas ocasiones también, pero también hoy encontramos en la clasificación de las ciencias han ido apareciendo otras clases de ciencias. Por ejemplo, las ciencias de lo artificial, del diseño proyectuales, que fueron una categoría de ciencias reconocida por Herbert Simon cuando fue invitado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts a dar unas conferencias cuando ellos estaban, el MIT estaba rediseñando sus planes de estudios. Le pidieron a él, que en realidad era un economista, pero que también fue un personaje interesante porque fue uno de los pioneros en el campo de la inteligencia artificial, fue premio Nobel de Economía y un gran renovador en el campo también de la teoría de la administración. Bueno, lo que hizo Simon en ese momento fue decir que la ingeniería no era una ciencia descriptiva como podían ser las ciencias naturales, por ejemplo, que tampoco la función de la ingeniería era solamente resolver problemas tecnológicos utilizando conocimientos científicos, sino que el trabajo del ingeniero es inventar cosas nuevas. El ingeniero, incluso por su larga tradición de lo que se llamó alguna vez ingeniería, era crear proyectos, diseñar cosas nuevas, inventar cosas nuevas. Eso lo llevó a, como digo, crear esta nueva categoría que revolucionó el campo de la clasificación de las ciencias, que fue el hablar, las conferencias están publicadas en castellano como ciencias de lo artificial, hablar de ciencias también del diseño, ciencias proyectuales, que la aplicó no solo a la ingeniería, sino que luego también fue aplicada a otras disciplinas que se ocupaban de crear cosas nuevas. Entre ellas, por ejemplo, por supuesto, la arquitectura, pero por supuesto también la administración. Y acá hay un caso interesante en donde nos tenemos que preguntar qué pasa con alguna disciplina pedagógica. También fueron apareciendo ciencias interdisciplinarias. Nosotros hoy hablamos, por ejemplo, de neurociencias, de ciencias de la alimentación, ¿no? Ese tipo de ciencias que han tomado temas que son temas multidisciplinarios y se preocuparon por integrar los aportes de esas distintas disciplinas en un análisis único. A esas ciencias se las puede llamar ciencias interdisciplinarias y también han ido apareciendo, y es probable que sigan apareciendo, nuevas ciencias. Pero también han ido apareciendo nuevos temas. En lo que estoy llamando ciencias interdisciplinarias a veces aparecen estos nuevos temas, precisamente. Pero, para dar un ejemplo, los estudios de género representan un cambio en el sentido de que no solo replantean la necesidad de estudiar la historia de la mujer, por ejemplo, sino que exigen la revisión de lo que las ciencias hicieron hasta este momento, dejando fuera el tema de género
y ubicándolo exclusivamente, por ejemplo, en un estudio de la participación de los hombres en la historia, dejando de lado y todas las investigaciones que últimamente han dado lugar a la aparición de las mujeres en el campo de la ciencia, por ejemplo, la participación olvidada de las mujeres en el campo de la ciencia, entrarían dentro de estos nuevos estudios de género, pero donde hay una revisión de lo que otras ciencias han hecho. Por lo tanto, cuando hablamos de clases de disciplinas y cuando hablamos de categorías respecto de cómo podemos clasificar las ciencias, hoy nos vamos a encontrar con un campo que está bastante más complicado y bastante más borroso y dinámico que lo que fue esta clasificación que se mantuvo durante mucho tiempo sin discusión, en donde uno sabía que estaba formando parte de esa comunidad académica de esa ciencia o de aquella otra ciencia y estaba muy enclaustrado cada uno de esos campos académicos. Hoy podríamos decir que es probable que se produzcan cambios y que por lo tanto cuando nosotros hacemos el análisis epistemológico de una disciplina, hoy es probable que nos encontremos que ya no es tan sencillo ubicarla en un campo o en otro, sino que es necesario pensarlo de nuevo. Creo que yo estoy hablando de disciplinas, y cuando decimos disciplinas, estoy diciendo disciplinas científicas, disciplinas no científicas también, y hay muchas que no son científicas. Siempre nos vamos a tener que preguntar, y dónde, si estamos haciendo epistemología de la didáctica, ¿qué clase de disciplina es la didáctica? Digamos que es una disciplina. Tomando también algunas de las ideas tradicionales acerca de lo que es una disciplina y una definición de Michel Foucault, podemos decir que es un campo de conocimiento sistemático. Sí, la disciplina implica un sistema de conocimiento y que el conocimiento que se produce conforme un todo organizado sistemático, en lo posible, lo más completo posible, ¿acerca de qué? De determinados objetos de conocimiento. Y acá, por ejemplo, Michel Foucault es muy claro. Dice, no es que la disciplina tenga un objeto de conocimiento, tiene un conjunto de objetos de conocimiento. Pero por otra parte, la definición de los objetos de conocimiento es histórica y va cambiando con las teorías. Y esto, bueno, los epistemólogos del siglo XX lo han dejado también bastante claro. Las teorías definen cada una de ellas su objeto. Por lo tanto, si yo cambio de teoría, cambio de objeto aunque tenga el mismo nombre. Quiere decir que yo puedo estar hablando de enseñanza, pero según la teoría didáctica en la cual yo esté embarcada, me voy a encontrar con que se puede llamar igual, pero ser una cosa diferente. Ciertos objetos de conocimiento. Resolver cierto tipo de problemas. Es decir, que teníamos que, estamos hablando de una disciplina, preguntarnos cuáles son los objetos de conocimiento de la didáctica, qué problemas trata de resolver. Con ciertos métodos de producción del conocimiento, a esto se refiere. Y determinadas lógicas de descubrimiento, acá está usando una clasificación también clásica de Reichenbach. Lógicas de descubrimiento, cómo se descubre el nuevo conocimiento, que pueden no ser iguales a cómo se justifica el conocimiento. Yo puedo descubrir por casualidad algunas cosas, pero luego cuando tengo que construir un sistema de conocimiento, tengo que encontrar algún tipo de presentación racional que lo justifique. Determinadas lógicas de descubrimiento y de justificación e incluso de aplicación. Quien habla de aplicación como una lógica que es necesario tener en cuenta, también cuando hablamos de disciplina, era Gregorio Klimovsky. Y por presentarse un tipo de discurso, a lo cual refiere muy bien Foucault, que también es propio a esa disciplina. Esto que estoy poniendo acá es lo que va a definir nuestro problema epistemológico acerca de la didáctica. Tenemos que decir cuáles son sus objetos de conocimiento, qué problemas trata de resolver, con qué métodos trata de encontrar la respuesta a esos problemas, determinadas lógicas de descubrimiento, cómo se descubre en el campo de la... Por ejemplo, yo podría descubrir empíricamente algunas cuestiones matemáticas, pero si yo las quiero incluir dentro del corpus de la matemática, tengo que encontrarle una forma deductiva de construcción, porque es un sistema axiomático. Entonces, forma de descubrir y forma de justificar, que pueden no coincidir. E incluso tenemos que decir qué aplicaciones podría tener
y presentar un tipo de discurso, con lo cual nosotros tenemos que mirar cuál es el discurso que encontramos en la didáctica, cuál es ese tipo de discurso que la caracteriza y que hace que cuando nosotros vemos un texto de didáctica, digamos, este texto es de didáctica y no es de otra cosa. Lo cual nos va a llevar a lo mejor a discutir esto de sociología de la educación o esto es de didáctica. Esto es de historia de la educación o es de didáctica. Esto es de psicología de la educación o es de didáctica. Bien, este es uno de los problemas que nosotros tendríamos que tratar de contestar, pero que nos va a obligar a colocarnos en algún lugar, en alguna respuesta respecto de qué es la didáctica, qué es la didáctica como disciplina. Si yo digo tiene un tipo de discurso, bueno, tendría que poder decir cuál es ese tipo de discurso y en qué se diferencia de los demás.